Estamos contentos, ¿verdad? Estamos agradecidos con Dios, porque estamos en la casa de Dios. Es la palabra de Dios que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. En la mañana estábamos platicando acerca de las escuelas con mi hermana Carolina, ¿verdad? Y ella decía que en estos días los maestros no tienen ningún derecho sobre sus alumnos. Al contrario, ¿verdad? Los alumnos tienen más derechos que los alumnos, que los maestros. Y decíamos que estaban usando la libertad que tenemos para hacer lo malo, ¿sí? La libertad que tenemos nosotros no quiere decir que tenemos la libertad para hacer lo que queremos. La libertad quiere decir que tenemos la libertad para hacer lo correcto. Y ahora las autoridades han usado esta libertad para quitarnos el derecho de usar nuestra libertad para hacer lo correcto. ¿Sí? O sea, han usado el nombre de la libertad para quitar, ¿verdad?, los derechos de los padres. Y es muy triste, ¿verdad? Pero pues estamos en los últimos tiempos. Y la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la maldad iba a aumentar. Y lo estamos viviendo. Pero nosotros, el apóstol Pedro, escribía en la primera carta, ¿verdad?, de Pedro, en su capítulo 3, yo creo que alguien se lo sabe, capítulo 3, versículo 15, que no lo traía yo aquí preparado, pero ahorita lo leemos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar preparados siempre con la palabra de Dios para presentar defensa de nuestra fe. Dice, con mansedumbre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad tan hermosa que nos das de poder estar una vez más en tu casa para adorar, para exaltar, para bendecir tu nombre, para declarar, Dios mío, que tú eres grande, que tú eres poderoso y que no hay nadie que se pueda comparar a ti, a tus obras, a tu majestad, a tu poderío, bendito Dios. Pero en esta tarde también venimos con un corazón dispuesto, humilde, sencillo, bendito Dios, para escuchar tu palabra. Queremos, bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos pueda hablar al corazón, bendito Dios, y que podamos salir edificados con tu palabra de este lugar. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Esta semana me pasó algo muy, no sé si triste o no sé, pero ¿alguna vez usted ha estado preocupado por algo y que antes de dormir pues le pide a Dios, ¿verdad?, que le dé fuerzas, que le dé ánimos para seguir adelante y que todos los problemas están en sus manos y que podemos confiar en Él? ¿Alguna vez han tenido ustedes una cosa de esas? Amén. Amén, muy seguido. ¿Cuál sería? Alguien que opine. Mientras ustedes se acuerdan de algo, yo les voy a contar una experiencia que tuve hace unos años. Resulta que tenía yo un nuevo trabajo. Entonces, en el trabajo me preguntaron, ¿cómo te puedes calificar tú? Me dijeron. Y no, pues yo le dije, pues yo puedo calificar respecto, o sea, en lo que se refiere al trabajo, pues responsable.
¿Qué más? Me dijo, no, pues puntual. Después he tenido como un mes más o menos trabajando en la empresa. Resulta que me quedé dormido. Y yo me califiqué como una persona puntual. Me desperté y ya era la hora de entrada cuando me desperté. Eran las 5 de la mañana, entramos a las 5. Y eran las 5 cuando me desperté. Que agarro el teléfono y le llamo a mi jefe y le digo, ¿sabes qué? Voy a llegar tarde y la razón es porque me acabo de despertar. Entonces, desde que me levanté me fui pensando ¿y por qué me quedé dormido? Con ese, como algo, un sentimiento de irresponsabilidad por parte mía, porque no había cumplido lo que yo había dicho. Y me fui todo el camino manejando y pensando, ¿por qué me despertaré? ¿Por qué? Entonces, dije, pues me voy a ir tranquilo, ya voy tarde y ya ni modo, o sea, a ver qué me dicen, ¿verdad? Entonces, en el camino ya manejando para el trabajo, se me vino un pensamiento y dijo, esta desesperación que tengo, yo no la tengo cuando llego tarde a la iglesia. Voy bien tranquilo, voy pensando, no, pues son las 7, a las 7 empieza, no, pero yo puedo llegar tarde, ¿verdad? Pues no le pasa a ustedes. Entonces, Dios nos habla de esa manera. A veces nos preocupamos tanto por las cosas materiales que no sabemos qué hacer, nos sentimos desesperados porque no hemos cumplido a un hombre. Pero no nos sentimos así cuando fallamos a Dios. Y ese es un problema, ¿verdad? Porque pues se nos hace fácil llegar a estar a la iglesia o lo que sea, o no cumplir con nuestras obligaciones que tenemos en la iglesia, pero no nos sentimos mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que nos ama, ¿verdad? Que es misericordioso, ¿o no? A ver, usted diga una experiencia. Todos se quedaron calladitos. Queremos confesarnos hoy. Bueno, me pasó algo similar esta semana. Perdí algo importante. Yo creo que después, a lo mejor después saben, les voy a decir qué es lo que perdí. Pero era una cosa muy importante para mí. Cuando me di cuenta que no lo tenía, empecé a buscar por toda la casa. Busqué en mi cama, abajo de la cama, moví los muebles, dije, ¿dónde está? Hasta me vine a la iglesia, dije, voy a verle si Dios lo tiene. Bueno, no lo encontré. Y me acosté y dije, no, pues Señor, tú conoces todas las cosas, yo te pido que me ayudes a encontrarlo. Y me dormí. No supe a qué horas me desperté, pero me desperté. Y Dios es tan bueno, ¿verdad?, que puso paz en mi corazón, porque cuando me desperté no estaba preocupado de nada. Pero yo mismo empecé a pensar, dije, antes de dormir, dije, yo estaba preocupado por algo, pero ¿por qué estaba preocupado? Y empecé a pensar en lo. Y no me podía acordar que había perdido esa cosa. No me acordaba. Dijo, pero yo tengo que estar preocupado por algo, así pensé cuando me desperté. Y no me dormí, dije, pero ¿por qué tengo que estar preocupado yo? Ah, ya me acordé por qué. Entonces me sigo preocupando. Bueno, después al otro día, al amanecer, mi esposa, yo le conté, le dije, ¿sabes qué? Me desperté y sentí esto. Y entonces le dije, muchas veces también nos preocupamos tanto por las cosas materiales. Y me llegó esto a mi mente. Me dijo, y pasó esto. Que a lo mejor, no sé si ustedes, pero a mí sí.
un día que yo no he leído la palabra de Dios, me acuesto y me duermo sin ninguna preocupación. Y eso no está bien, porque nos deberíamos de preocupar por no alimentarnos de la palabra de Dios. Quizás nos despertaremos y digo, pues leí mi Biblia o no, ¿verdad? Y si no, pues hay que levantarnos y leer la palabra de Dios. Eso no es el tema, nomás estoy contando lo que me pasó. Y estaba pensando que muchas veces, o la mayoría de las veces, que no leemos la palabra de Dios, no nos preocupamos porque no leímos. Y yo me estaba recordando hace como un mes más o menos, que muchas veces nosotros como los que tratamos, ¿verdad?, de exponer la palabra de Dios, quizás lo más difícil que se nos hace, o lo más difícil que podemos hacer, es que convencer a nuestros oyentes a que también se interesen, ¿verdad?, en leer la palabra de Dios. Y me acordé de eso. Y dije, yo en la iglesia dije que nos debemos de interesar, debemos de buscar la palabra de Dios, así como cuando dice, como proverbio, dice, como si a la plata, dice, la buscares. ¿Sí? Alguien que busca plata o cosas preciosas, se esfuerza en escarbar y hasta que encuentra, ¿verdad?, la plata o el oro. Y después de ahí la limpia, la lava, hasta que quede perfecto. Si nosotros también nos interesáramos de esa manera en la palabra de Dios, fuéramos diferentes, totalmente diferentes. Bueno, ya oramos la lección número 32, y ya si usted quiere comentar algo acerca de lo que le dije hace rato, pues entonces le damos la oportunidad. Nomás levanta la mano. Amén. Amén. El Espíritu Santo y Pentecostés es nuestro estudio de esta tarde. Cuando usted piensa en Pentecostés, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Ahora sí quiero que me contesten, ¿sí? Lo de antes no tanto, porque pues no era parte del tema, pero esto sí es parte del tema. Dice el Espíritu Santo y Pentecostés. Cuando usted piensa en Pentecostés, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Alguien que me ayude. Bueno, lo primero que se me viene a la mente pues es conociendo lo que pasó en ese día, ¿verdad? Es cuando los discípulos, los apóstoles que están esperando la promesa, reciben el cumplimiento de ella y son infundidos con un poder que los hace hablar. Dice la Escritura que había gente de todos lados y escucharon el mensaje en su lenguaje en el que nacieron. Amén. Cuando hablamos del Pentecostés, nosotros, después de la ascensión de Jesús para acá, o después de ese evento tan importante que pasó en el día de Pentecostés, que descendió, dice, el Espíritu Santo del cielo como un viento recio, nosotros lo asociamos de esa manera, ¿sí? El primer día en que el Espíritu Santo vino y se derramó, ¿verdad?, sobre los 120 que estaban en el aposento alto reunidos, ¿verdad? Pero cuando Lucas escribía esto a Teófilo, acuérdense que Lucas escribió a Teófilo, un hombre que muchos no están de acuerdo de quién es este personaje, ¿sí? Unos dicen que era un hombre muy importante, que quizás era un gobernador o un ayudante del gobernador. No están muy seguros de quién era este hombre. Pero lo que sí los estudiosos dicen que el nombre de Teófilo quiere decir amado de Dios. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en quién era este hombre Teófilo, podemos poner nuestro nombre ahí y decir que somos nosotros
los amados de Dios. Amén. Entonces esta carta se le escribió a un hombre que se llama Teófilo, pero que significa amado de Dios. Entonces, si lo tradujéramos de alguna manera y dijéramos, en el primero tratado, oh amado de Dios, ¿verdad? Dice, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Está hablando acerca del libro de Lucas. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Después, dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y esto es muy importante. Versículo 1, capítulo 1, versículo 4 y 5, dice, de Hechos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dice, dentro de no muchos días. Jesús mismo les dijo a sus discípulos que no se salieran de Jerusalén, que no se fueran de ese lugar hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Dice, y ese poder del Espíritu Santo lo van a recibir dentro de no muchos días. Pero no le dijo en tercer día, o el cuarto día, el quinto día, no les dijo qué día. Lo único que les aseguró es que no iba a pasar muchos días después de que Él ascendió al cielo, cuando el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y los iba a llenar de poder. Entonces en el capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Para el lector de ese momento, asoció el día de Pentecostés con la fiesta judía. Sí, como cuando nosotros hay un día festivo muy importante, o que pues no es que la mayoría, sino que yo creo que todos los que viven en Estados Unidos saben que se celebra el 4 de julio, ¿o no saben? ¿Sí? Vamos a suponer que Lucas dijo, cuando llegó el día de la independencia sucedió algo mucho más importante que eso. ¿Sí? Es lo que quería decir Lucas. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaba hablando de una fiesta importante de los judíos. Los judíos tenían 3 fiestas importantes en todo el año. El primero era la Pascua, el segundo era pues precisamente Pentecostés, y el tercero era la fiesta de los tabernáculos. Para poder nosotros saber qué era el día de Pentecostés, porque Pentecostés significa 50. Entonces, ¿de dónde podemos empezar la cuenta? Empezaba a contarse la cuenta desde el primer día de la Pascua. ¿Sí? Cuando ellos celebraban la Pascua, cuando ellos salieron de Egipto, dice que cuando el ángel de la muerte dice que pasó sobre el pueblo de Egipto, Dios le dijo a Moisés que ellos mataron un cordero y pintaran su puerta con la sangre, para que cuando pasara el destructor o la muerte no entrara en esa casa. Ahí se comenzó, ¿verdad?, la Pascua. Y dicen los estudiosos que después de ese día, 50 días después de la primera Pascua, se dio las tablas de la ley al pueblo de Israel. No todos están de acuerdo, pero la mayoría de
de los eruditos bíblicos están de acuerdo con que ese día fue el día en que se dio la ley a Israel. Sí, 50 días después de la Pascua. Entonces, por eso es que Pentecostés quiere decir 50. Entonces, Lucas dice, cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos juntos, unánimes. Era un día muy importante de celebrar. En la verdad central dice, el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés cumplió la promesa dada por Jesús y anunciada por los profetas en el Antiguo Testamento. Inauguró, dice, la era del Espíritu, del ministerio del Espíritu. Ahí dice nada más Espíritu, pero es del Espíritu Santo. Jesús lo había profetizado. Los profetas, el profeta Joel también había profetizado este día tan importante. Jeremías también se puede pues como colocar en un profeta que había profetizado este día. Y Jeremías lo había profetizado de una manera más visible quizás, pero no lo podían entender, ni siquiera nosotros lo pudiéramos entender si no hubiera pasado ya. Porque dice Jeremías, dice, después de 10 días yo derramaré mi espíritu. Pero eso lo habían profetizado ya los apóstoles, los profetas y Jesús mismo. En Lucas 24:49 dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Jesús lo había prometido, por eso dice, el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés cumplió la promesa dada por Jesús. Él había prometido. Y luego, en Hechos 1:8 también dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era una profecía que se había dado ya. Entonces, por eso es que fue el cumplimiento, ¿verdad?, de la promesa de Jesús y del anuncio, ¿verdad?, de los profetas en el Antiguo Testamento. 50 días, dice, después de la Pascua, principal fiesta judía, se celebraba la fiesta de la cosecha, también conocido como día de Pentecostés. Y día de las primicias. Era una fiesta señalada por Dios para tener una cita con su pueblo y para que éste le mostrara su gratitud por la cosecha, también para que recordara su liberación de Egipto. De alguna manera ellos podían recordar, ¿verdad?, la liberación de Egipto por la Pascua, no por el día de Pentecostés. Entonces, los tres aspectos están aún presentes en el Pentecostés cristiano. Como judío, dice el Señor Jesucristo, asistió desde que fue varón mayor de 12 años a celebrar Pentecostés y a las otras dos fiestas principales. Y ahí tenemos una lectura que está en Deuteronomio. Vamos a buscarlo rápido, 16:16. Deuteronomio 16:16. Y dice, si ustedes llegan primero, pues ustedes lo leen. Y si no, pues yo lo leo. 16:16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, y la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Estas son las 3 fiestas que Dios había instituido para el pueblo de Israel. Ahí donde dice la fiesta solemne de los panes sin levadura, se refiere
a la fiesta de la Pascua, ¿ok? Porque dice que ellos comieron pan sin levadura. Y luego dice solemne, y luego dice, y la fiesta solemne de las semanas, y la fiesta solemne de los tabernáculos. La fiesta de las semanas es la fiesta del Pentecostés, ¿sí? Y la siguiente, pues ahí dice de los tabernáculos. Entonces, estas tres fiestas eran muy importantes y Jesús cumplía, ¿verdad?, con estas tres fiestas, asistiendo, ¿verdad?, al templo. Entonces dice, no llevando las manos vacías, según ordenado por Dios. El significado de esta fiesta ha cambiado por lo que hizo el Espíritu Santo en ese día después del ascenso del Salvador. Ahora, para nosotros marca el inicio del ministerio pleno del Espíritu Santo en la iglesia. Esto se mostró con un derramamiento especial, con señales especiales, pero sigue siendo una fiesta de cosecha, ¿sí? Ese día comenzó, pero hasta hoy sigue siendo una fiesta de cosechas, ¿sí? Porque como nosotros, como obreros de la mies, estamos trabajando, ¿verdad?, para conseguir cosecha para el reino de los cielos. 3,000 convertidos en aquella ocasión y muchos miles más hasta hoy. La plenitud del Espíritu Santo es como dijo Jesús, para darnos poder y hacernos testigos en todo el mundo. Y luego dice Hechos 1:8. ¿Y qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El primer punto se llama Pentecostés, día de la cosecha. El segundo punto, el día de Pentecostés y el bautismo del Espíritu Santo. Y el tercero sucede todavía hoy. Para comenzar el primer punto, vamos a leer el libro de Hechos en su capítulo 2, del 2 al 11. Y le voy a dar lectura. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos, unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual, dice, llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estando atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitáis en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, dice aquí, residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, dice, burlándose, decían, están llenos de mosto. En los estudios anteriores hemos visto cómo el Espíritu Santo se mostró activo, ¿verdad?, desde el principio de la creación. Sí, también estudiamos que el Espíritu Santo venía en el Antiguo Testamento sobre ciertas personas, ¿sí?, para un trabajo especial. Pero también vimos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo estuvo con Jesús desde su concepción hasta el último segundo de su vida en la cruz del Calvario.
Entonces vemos la importancia del Espíritu Santo sobre nosotros. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Hemos aprendido eso, ¿verdad? Y es muy importante que el Espíritu Santo more dentro de nosotros, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dice, ¿o acaso no sabéis que vosotros, vuestros cuerpos, decía Pablo, son el templo o morada del Espíritu Santo? Entonces es muy importante, ¿verdad?, que nosotros consideremos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros. Dice que aquí en la hojita que tenemos, dice, en el perfecto plan de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, dice, estaba nítidamente, ¿qué dice? Determinado. Por si alguno se quisiera preguntar, decía, y el día de Pentecostés no podría haber sucedido en otra ocasión, ¿verdad? No. Sino que en los planes de Dios estaba plenamente establecido y determinado que el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés o de las cosechas, ese día se iba a derramar el Espíritu Santo sobre los que estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Dice, estaba ya señalado el día, los receptores, los resultados. Todo estaba planeado por Dios, ¿sí? No hay ninguna coincidencia, podríamos decir, en lo que sucede en las cosas de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que ya estaban todos señalados, los días, los receptores y los resultados. Los receptores eran los 120 que se habían reunido en el aposento alto. Y en el aposento alto también hay diferencias de opiniones en dónde es. Muchos dicen, o la mayoría dicen, que el aposento alto pudiera ser el lugar donde tuvo Jesús la última cena con sus discípulos. Entonces ahí dice que ahí moraba Juan, Pedro, Jacobo y todos los discípulos. Por eso es que piensan que fue en ese lugar, donde todos se reunieron, y dice que estaban orando unánime todos juntos, dice, y de repente, dice el 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual se llenó toda la casa donde estaban sentados. Joel, uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento, después de describir gráficamente una terrible plaga asoladora sobre el pueblo y de invitar a un arrepentimiento que descansase sobre la misericordia de Dios, pronuncia, dice, la gran promesa del derramamiento del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y eso lo encontramos en Joel 2, 28 y 29, pero no lo vamos a leer ahorita, lo vamos a leer en el siguiente punto. Entonces dice aquí, esta promesa es aplicada por Pedro a la experiencia de él y sus compañeros en el Pentecostés, Hechos 2, 17. Y dice, y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes, dice, verán visiones, y vuestros ancianos, dice, soñarán sueños. Entonces dice aquí, tal vez no entenderíamos cuál es el significado de, después de esto, lo que escribió Joel. De Joel, si el Espíritu de Dios no nos los hubiera dicho por boca de Pedro. El Señor Jesucristo recuerda la promesa de este derramamiento señalada como una necesidad y como una consecuencia. ¿Por qué? Como una necesidad. ¿Por qué? Como una necesidad. Ahí dice una necesidad, porque al irse él, sus seguidores quedarían huérfanos y sin saber qué hacer, ni aún recordar fielmente las palabras del Señor. Al venir el Espíritu Santo, esa orfandad desaparece aún como posibilidad. Entonces, Juan 14, 15 dice,
Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero dice, vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí cuando estoy leyendo me di cuenta de algo importante, donde en el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual dice el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, dice, le conocéis porque mora con vosotros. ¿Quién estaba morando con ellos en ese tiempo? El mismo Jesús. Y luego dice, y estará en vosotros. En ese día vivía al lado, vivía con ellos. Pero cuando iba a venir el Espíritu Santo, iba a vivir en ellos o en nosotros, dentro de nosotros. ¿Sí? Y luego el 18 dice, no os dejaré huérfanos, dice, vendré a vosotros. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo era o es una necesidad para nosotros. Porque sin el Espíritu Santo no tendremos el poder, ¿verdad?, para vencer. No tenemos el poder para proclamar las verdades que encontramos en la Biblia. Porque esa era el principal motivo o la principal razón por la que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros. Para anunciar, para proclamar, porque eso fue lo que hicieron los primeros cristianos cuando recibieron el Espíritu Santo. Empezaron, dice, a hablar de las maravillas de Dios. Entonces, dice, una necesidad también porque Jesús es vivificado por el Espíritu y por el mismo Espíritu, dice, cada cristiano vive también. Juan 14, del 18 al 26. Pero quiero explicar algo muy importante que antes de pasar más adelante. Cuando Jesús hablaba de otro consolador, dice aquí que la traducción de la palabra paracletos en el griego antiguo, esto significa una persona convocada a ayudarnos, y se puede referir a un consejero, un mediador o un intercesor. Y cuando dice otro consolador, la palabra otro es la palabra griega ayen, que significa otro del mismo tipo, no otro diferente, no de otro tipo diferente, o sea, del mismo tipo, quiere decir el mismo Dios. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo iba a venir sobre cada persona después de verdad del Pentecostés, porque es una necesidad para nosotros. Y luego dice, y como una consecuencia, porque cuando Jesús fuera glorificado enviaría el Espíritu sobre sus discípulos y lo enviaría para que su trabajo de testimonio fuera efectivo, ya que ninguno de ellos o de nosotros puede hacer la obra de convicción. Nosotros podemos hablar y podemos leer y podemos decir muchas cosas, pero el que da convicción es Jesús o es el Espíritu Santo. Juan 16, 7 y 9 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dice el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Nosotros no tenemos esta capacidad de convencer a alguien, pero el Espíritu Santo dice que dará convicción al hombre, al ser humano, de pecado, para que pueda arrepentirse de sus pecados. Entonces dice que viene a ser a Dios por medio de su Espíritu Santo.
es en sus últimas palabras a sus discípulos cuando su ascensión en Hechos 1, 4 y 5, Jesús confirmó la promesa, dice, dándola como suya, relacionándola con el hecho con el que inició su ministerio, el bautismo de Juan, y dándola como indispensable en la vida de los cristianos. Entonces, dijimos que era o es una necesidad para el cristiano tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, y por medio de esa llenura del Espíritu Santo, cuando nosotros hablamos, el mundo o las personas que oyen pueden ser convencidas por medio del Espíritu Santo de pecado, para poder ellos aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Pero quiero hablar un poco acerca de lo que dice del capítulo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, dice, a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban, dice, entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hechos de estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía, dice, hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Dice que hemos nacido partos, y ya empieza a decir todo, ¿verdad? Dice cretenses y árabes, y les oímos hablar, dice, en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El principal motivo de ese día de las lenguas fue dar a conocer, ¿verdad?, la muerte y la resurrección de Jesús. Para que los que no entendían el lenguaje que ellos hablaban, que quizás era arameo o griego, pudieran ellos entender en su propio lenguaje lo que Jesús había venido a hacer a esta tierra. Después Pedro les va a decir más adelante, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros quizás nos confundimos o por las enseñanzas que a veces escuchamos acerca de las lenguas, no decimos que ya las lenguas hayan acabado, porque Dios es soberano y puede hacerlo en cualquier momento. Y puede usar a alguien y le puede dar el don de lenguas para proclamar solamente para eso, para anunciar, para predicar la palabra de Dios, para que otros escuchen lo que Dios tiene para nosotros. Entonces dice que estos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban las maravillas de Dios. Pero muchos dicen que decían que estaban confundidos, estaban atónitos, estaban pues quizás confusos, atemorizados por lo que estaba pasando, porque decían, ¿no son galileos todos estos que hablan? La razón por la que ellos decían eso es que el mundo en que ellos vivían, o en la actualidad que ellos vivían, acuérdense que el Espíritu Santo venía solamente sobre personas, y muchas veces personas importantes, como el rey, como los jueces, los profetas. No venía en cualquier ser humano. Y los galileos se consideraban como hombres sin letras, sin estudios. Dicen que hablaban un lenguaje muy diferente a la sociedad. Es como cuando escuchamos hablar a alguien que no habla muy bien español, y ¿este de dónde es, verdad? Cuando Pedro estaba, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a Pedro que le iba a negar 3 veces, esa fue una de las razones por la que reconocieron a Pedro. Porque dijo, usted es Galileo, por la forma como habla. ¿Sí? Porque no lo reconocieron por lo que él hablaba como si fuera un discípulo de Jesús.
Porque dice que él estaba maldiciendo para dar a entender que no era parte de ellos. ¿Sí? Cuando dijeron, tu hablar te delata, le dijeron a Pedro. Se refería a la manera de hablar de un Galileo. Entonces ellos estaban espantados, decían, no son galileos todos que hablan, y ahora les oímos hablar perfectamente en la lengua en la que nosotros hemos nacido. Las maravillas de Dios. Bueno, era un milagro que Dios hizo en ese día. El día del Pentecostés y el bautismo del Espíritu Santo. Joel 2:28, ahora sí lo vamos a leer. Hace rato dijimos que no lo íbamos a leer, pero ahora sí. Y si alguien me ayuda a leerlo y lo puede leer, por favor. Que andamos atrasados. Ok, yo lo leo. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sobre vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, dice, derramaré mi espíritu en aquellos días. Después de la restauración de la que Joel habló con anterioridad en el capítulo, vendrá un tiempo de máxima restauración y bendición. Joel estaba hablando al pueblo y dice que quizás era un tiempo como el de nosotros, ¿sí? Que muchas veces hacemos las cosas nada más porque alguien nos mire y diga, oh, este sí es espiritual, o este sí busca a Dios. Apariencia solamente. Y Joel le decía al pueblo de Israel, dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, que no lo que lo haga nomás sea exterior, sino que sea de lo más profundo de su corazón. ¿Sí? Que no solamente lo hagas porque que alguien que te quiera ver o que quieras aparentar ser muy espiritual. Es lo que está diciendo Joel. Dice, arrepiéntanse de todo su corazón y no rasguen sus vestidos solamente, sino que rasguen su corazón. Un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino. Cuando eso hay en nosotros, en el pueblo de Dios, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Por eso dice, y después de esto, ¿de qué esto? De lo anterior. De que se habían arrepentido, que había un arrepentimiento genuino en el corazón. Si nosotros no hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón de todas nuestras maldades, es imposible, podemos decir, que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Porque debe haber un arrepentimiento genuino. Por eso el profeta Joel dice, y después de estos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces, una vez que Cristo fue glorificado, vino el derramamiento del Espíritu Santo, no antes. Juan 7:39 dice, por esta razón los discípulos tuvieron que esperar en Jerusalén para recibir el bautismo del Espíritu según la orden de Hechos 1:4. ¿Qué dice? Y estando juntos se les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pedro afirma, Hechos 2:33, que el derramamiento del Espíritu en la forma que ocurre en el Pentecostés es la demostración de que Jesús, el carpintero, es el Señor y Cristo. En el 2:36 dice así, 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros dice crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto quiere decir que en el día de la Pascua, muchos de los que estaban en esta fiesta de Pentecostés habían demandado que crucificaran a Jesús. Habían levantado su voz para decir que muera. ¿Sí?
que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, sepa pues certísimamente que toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros, le está diciendo a ellos, ustedes lo crucificaron, ustedes lo dieron, ¿verdad?, a la crucifixión. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Con sus palabras nos da la guía para decir que el bautismo o descenso del Espíritu es el sello de aprobación que Dios da a su obra y que a veces debe ser entregado de manera excepcional por requerirlo así la ocasión. Entonces, ese día de Pentecostés sucedió, ¿verdad?, algo sobrenatural. O sea, un día importante lo opacó, podemos decir, otro evento pues mucho más grande, que es el derramamiento, ¿verdad?, del Espíritu Santo sobre aquellos 120, y empezaron, dice, a proclamar las maravillas de Dios. Entonces vemos que por eso es que se le llama también pues la fiesta de la cosecha, porque en ese día, dice, en la predicación de Pedro, dice que se convirtieron como 3,000 personas y fueron bautizadas. Pero ese poder que vino ese día sobre estos 120, ¿sucede hoy todavía? ¿O ya se acabó? ¿Sucede hoy todavía? ¿Amén o no amén? El evento así como sucedió ahí, no. El evento como sucedió ese día, no. Pero el bautismo del Espíritu Santo sobre cada uno de los que estaban en ese día, hoy sigue siendo realidad en nuestras vidas cuando nosotros aceptamos a Jesús por fe. Ese Espíritu Santo que viene y nos llena es el mismo poder que llenó a esos 120 para proclamar las maravillas de Dios. No ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hechos 8, 2 y 7 al 7. Quizás ustedes ya conocen la historia, ¿verdad?, de Pablo persiguiendo a la iglesia. Dice aquí, y Saulo consentía en su muerte, o sea, la muerte de Esteban. En aquel día hizo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos, dice, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. En el versículo 6 dice, bueno, vamos a leer desde el 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, dice, anunciando el evangelio. ¿Por qué iban anunciando por todas partes el evangelio? Porque habían sido llenos del Espíritu Santo y ese poder les hacía, ¿verdad?, anunciar. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, dice, y también al griego. Entonces ese era el poder. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que dice, había gran gozo en aquella ciudad. Nos pasamos hasta el 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios,
Y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Y había un hombre ahí también que se llamaba Simón. Dice, también creyó Simón mismo, y habiéndoles bautizado, dice, estaban siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaban atónitos. El 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, y se enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, dice, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este pasaje nos presenta aquí a Jesús, dice, hablando de un acontecimiento venidero, lo que estábamos hablando hace rato. Pero Jesús les había dicho que les iba a enviar ese poder para que ellos anunciaran, ¿verdad?, las virtudes de aquel, ¿verdad?, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces dice que hubo un momento quizás de crisis, de persecución, y Pablo empezó a perseguir a la iglesia, y estos hombres se empezaron a dispersar por Judea y por Samaria. Pero dice que iban anunciando, ¿verdad?, el evangelio o el poder de Dios. Felipe fue uno de los que empezó, ¿verdad?, a predicar la palabra de Dios en esos lugares. Y dice que muchos eran convertidos, ¿verdad?, por el poder con el que él hablaba, por el poder de los milagros que él hacía. Y dice que se bautizaban. Esto dice que se escuchó, ¿verdad?, en Jerusalén, en los apóstoles, y enviaron allá a Pedro y a Juan para confirmar lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Era una manera de Pedro, ¿verdad?, empezar a salir a llevar el evangelio a los gentiles. ¿Sí? Como que abrió una puerta, ¿verdad?, para poder llevar ese mensaje a los gentiles. Porque acuérdense que Samaria era un lugar o pues ciudadanos de Samaria que no podían juntarse con los judíos. Entonces los apóstoles fueron y confirmaron que verdaderamente estaba ocurriendo algo milagroso, algo sorprendente. Dice que oraron por ellos y recibieron el Espíritu Santo así como ellos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios estaba confirmando que ya no había distinción de personas. Si ya no solamente era para el judío esa llenura o ese poder, sino que ahora ese poder se le estaba dando también a los gentiles, a la iglesia que estaba comenzando, que estaba naciendo. ¿Sí? Entonces ese poder de proclamar, ¿verdad?, el evangelio no solamente se le adjudicó, no solamente se le quedó a los judíos, sino que ahora a todos los que reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces dice aquí, los ríos de agua viva hablan de la abundancia inagotable. Por tanto, Jesús, como Juan, que interpreta sus palabras, nos hablan de que el cumplimiento de esta profecía alcanzará no solamente a los apóstoles, a los primeros discípulos. Esta bendición es para el que cree en mí, dice Jesús, el que creyere. Para el creyente individual, ayúdenme a buscar Juan 7 del 37 al 39 para terminar. Entonces, dijo, esta bendición es para el que cree en mí, para el creyente individual, y para los que creyesen en él, una bendición que se extiende a todos los que en cualquier tiempo y lugar crean en Jesús como Señor. ¿Alguien lo encontró? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Es muy importante, ¿verdad?, considerar lo que Jesús dijo en este pasaje.
de Juan 7:37. Porque dice que están en el último y gran día de la fiesta. Jesús dice, se puso de pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, no importa en qué tiempo o qué lugar estemos nosotros, el Espíritu Santo sigue siendo, ¿verdad? Verdad para todo creyente, para todo aquel que crea en Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, el tercer punto dice, ¿sucede todavía hoy? Sí, todavía sucede, hasta el día en que Cristo venga por nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y hemos terminado y dejamos en paz al pastor.